bienvenidos sean todos. Yo soy Oscar Virgilio Salazar Ochoa, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Mazatlán. El tema que abordaré en el presente podcast será clasificación, componentes y función de los músculos, concepto de músculo agonista, antagonista y sinergista. Tema en el cual abordaré conceptos generales como la clasificación, componentes y función de algunos músculos. Sin nada más que decir, comencemos. Para comenzar este podcast, definiré el concepto de músculos. Los músculos son estructuras con la capacidad de contraerse y generar movimiento, aunque no siempre tienen estas funciones. Algunos pueden no moverse, otros pueden moverse y otros evitan que algunas estructuras se muevan. Por su parte, un sistema muscular hace referencia al conjunto de fibras y tejidos musculares que constituyen la red necesaria para movilizar y mantener firme el esqueleto de los animales vertebrados, incluido a los seres humanos, y también dan una forma definida al cuerpo. Los músculos tienen diferentes formas de funcionar. Podemos identificar tres tipos de movimiento. Voluntarios. Los movimientos llamados voluntarios son los que llevamos a cabo con plena conciencia. Por ejemplo, mover nuestras extremidades. Involuntarios. Los movimientos involuntarios son aquellos ajenos a nuestro deseo de movernos, pero que de alguna manera se hacen notar. Por ejemplo, los viscerales. Autónomos. Los movimientos autónomos son aquellos que no dependen de nuestra voluntad y operan de acuerdo a un programa totalmente independiente. Por ejemplo, los movimientos cardíacos. Todos los músculos tienen ciertas características. Por ejemplo, la excitabilidad. La excitabilidad es la característica que tienen los músculos que se refiere a que en su mayor parte están controlados a voluntad por el sistema nervioso central de la persona. Otra característica es la contractilidad. Esta se refiere a la capacidad de acortar las fibras para que el músculo se contraiga. Extensibilidad. Hace referencia a la capacidad que tienen los músculos de extenderse o distenderse sin sufrir daño alguno. Elasticidad. La elasticidad es la capacidad de volver a su forma original cuando terminan los procesos de contractilidad y extensibilidad. Las características anteriormente mencionadas son características generales que poseen todos los músculos. Se puede decir que si un músculo cumple con esa función, quiere decir que en realidad es un músculo. Pero existen otras características. Estas características hacen más referencia a las funciones que siguen ciertos tipos de músculo. Por ejemplo, si normalmente están controlados por la voluntad. Se refiere a si son voluntarios o involuntarios. Otra característica específica es si se observan o no estrías en el campo microscópico. Estriados frente a lisos o no estriados.
Y otra característica es si están localizados en la pared corporal y en los miembros o componen los órganos huecos de las cavidades corporales o los vasos sanguíneos. En base a esas características, podemos definir 3 tipos diferentes de músculos en el cuerpo humano. Los 3 tipos de músculos diferentes que existen en el cuerpo humano son músculos lisos, también llamados músculos viscerales o involuntarios, ya que no están controlados conscientemente por el sistema nervioso central, sino que responden al sistema nervioso vegetativo y mueven sustancias entre ellos. Dichos tipos de músculos se denominan lisos por no tener fibras musculares. Los músculos lisos componen al sistema excretor, reproductor, se encuentra en la piel como músculos erectores de cabello, compone las paredes del tubo digestivo y sus conductos, y finalmente, en el bulbo ocular, controlan el tamaño de la pupila. El segundo tipo de músculo que podemos identificar son los músculos estriados. Los músculos estriados son también llamados músculos esqueléticos. Presentan una serie de estrías. Están unidos a los huesos y los estabilizan. También responden al control voluntario del individuo, como es el caso de los músculos del globo ocular, de la boca o de las extremidades. Y el último tipo de músculo presente en el cuerpo humano son los músculos cardíacos. Los músculos cardíacos son los músculos que componen al corazón y cuya contracción y distensión es involuntaria y continua. Este ejercicio se realiza unas 100.000 veces por día. Por eso son algunas de las fibras musculares más fuertes del cuerpo. Algunos de estos tipos de músculos se encuentran también en venas y en pulmones. Los músculos cardíacos se caracterizan también por la velocidad y por la potencia presente en sus contracciones. Todos los músculos del cuerpo desempeñan funciones específicas para movilizar y posicionar el cuerpo. Por ejemplo, la función antagonista. Un antagonista es un músculo que se opone a la acción de otro. Un antagonista primario se opone directamente al motor principal. Pero los sinergistas también pueden oponerse como antagonistas secundarios. Los músculos antagonistas siempre trabajan en sinergia. A medida que el músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja, ayudando a controlar y regular el movimiento del primero. A menudo, cuando el músculo principal para un determinado movimiento está llevando a cabo una contracción concéntrica, el músculo antagonista está realizando una contracción excéntrica coordinada. Al andar, se realizan contracciones concéntricas para desplazar el centro de gravedad hacia adelante, y luego, cuando éste sobrepasa el miembro, se efectúan contracciones excéntricas para evitar tambalearse al trasladar el peso al otro miembro. Los músculos antagonistas más importantes son los siguientes: abductor y aductor, bíceps y tríceps,
pectoral y cuádriceps y tendones. Otro tipo de función de los músculos es la función sinergista. Un músculo con función sinergista es el que complementa la acción del motor principal. Puede ayudarlo directamente al proporcionar un componente más débil o con más desventaja mecánica para el mismo movimiento, o bien de forma indirecta. Por ejemplo, al servir de fijador de una articulación participante, cuando el motor principal actúa sobre más de una articulación. No es raro que intervengan varios sinergistas para ayudar a un motor, principalmente en un determinado movimiento. Los sinergistas también pueden oponerse a los antagonistas secundarios. Los sinergistas aumentan también la acción de los motores primarios. Esto quiere decir que los músculos con función sinergista participan también en el movimiento, pero realizando una función auxiliar con momentos de giro menores que el antagonista y efectuando un trabajo inferior. Las funciones agonistas y sinergistas se pueden alternar según los grados de la articulación y el momento de fuerza de los músculos que participan en el movimiento. Ahora, procedo a definir otro de los tipos de funciones de los músculos, la función agonista. Un músculo con función agonista es lo opuesto a un antagonista, en el sentido de que mientras un antagonista también se une a un receptor, no solamente no lo activa, sino que también su activación por los agonistas. Un agonista parcial activa al receptor, pero no causa tanto efecto fisiológico como un agonista completo. Los receptores en el cuerpo humano funcionan al ser estimulados o inhibidos por agonistas o antagonistas naturales. Ejemplos de estos los encontramos en las hormonas o neurotransmisores. También pueden ser artificiales, como algunos fármacos. Recientemente se ha propuesto una novedosa teoría, denominada selectividad funcional, la cual amplía la definición convencional de la farmacología. A los músculos con función agonista también se les denomina motor principal, debido a que son el músculo principal encargado de producir un determinado movimiento del cuerpo. Se contrae concéntricamente para producir el movimiento deseado, realiza la mayor parte del trabajo requerido y gasta la mayor parte de la energía necesaria para ello. Para la mayoría de los movimientos existe un solo motor principal, pero en algunos intervienen dos, que se reparten el trabajo por igual. Antes de dar por concluido el presente podcast, daré un repaso sobre los conceptos generales y lo aprendido durante este tema. Los músculos son estructuras que buscan generar movimiento, aunque en realidad no siempre buscan hacer esto. Y de hecho, puede que lleguen a buscar que otras estructuras no se muevan o se mantengan firmes. Y al conjunto de fibras y tejidos musculares que constituyen la red necesaria para movilizar y mantener firme al esqueleto, se le denomina sistema muscular. Los movimientos de los músculos pueden ser caracterizados por ser movimientos
voluntarios, ya que los hacemos a conciencia, involuntarios, ya que no los podemos controlar, pero igual los podemos notar, o los movimientos autónomos, que no dependen de nuestra voluntad y van a estar operando por un programa independiente. Los músculos pueden reaccionar a estímulos del sistema nervioso central de cada individuo. Las fibras de estos músculos también tienen las capacidades de contraerse o extenderse sin sufrir daño alguno. Y al finalizar cualquiera de estos dos tipos de movimientos, se le denomina elasticidad a su capacidad para volver a su forma original. Los tres tipos de músculo diferentes pueden ser identificados dependiendo de si estos se mueven por voluntad, si tienen estrías o no, o si se localizan en las cavidades del cuerpo. Estas tres características dan lugar a tres tipos de músculos: los músculos lisos o viscerales, que tienen un movimiento involuntario y componen el sistema excretor o digestivo. También podemos identificar los músculos estriados o esqueléticos, que presentan una serie de estrías físicamente y están unidos a los huesos para estabilizarlos. También podemos identificar los músculos cardíacos, que son los músculos que componen al corazón y cuya contracción y distensión es involuntaria y continua, ya que la podemos realizar incluso estando dormidos. Y finalmente, podemos definir tres tipos diferentes de funciones de los músculos. Por ejemplo, la función antagonista es la que presenta un músculo al oponerse a la acción de otro. La función de este tipo de músculos podemos apreciarla al caminar. Al caminar, los músculos realizan contracciones concéntricas para desplazarnos, y un músculo con función antagonista realiza contracciones excéntricas para evitar tambalearse. Otra función llamada sinergista es la que tienen los músculos que complementan la acción del motor principal. Pueden ayudarlo directamente al proporcionar un componente más débil o con más desventaja mecánica para el mismo movimiento. Y finalmente tenemos la función agonista, que es la que tienen los músculos encargados de producir un determinado movimiento del cuerpo. Se contraen concéntricamente para producir el movimiento deseado y los antagonistas se contraen excéntricamente para evitar que se siga realizando el movimiento, tal y como lo mencioné en el ejemplo de cuando alguien camina. Y esto ha sido todo de mi parte. Agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima.